Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar la antología poética del Siglo de Oro, que es muy importante y es un temario que casi siempre suele salir en selectividad. Vamos a empezar con el primer punto, que es los grandes tópicos y temas de la poesía áurea. Para empezar, decir que la poesía áurea es la poesía que comprende los siglos de oro españoles, que son siglo XVI y XVII. Y por eso se llama áurea, porque es la época dorada de la literatura. Esta poesía supone un renacer de la poesía clásica, de la antigüedad greco-latina. Fijaos que estamos en el Renacimiento. Recordad Renacimiento, siempre ponerlo con mayúscula el movimiento literario. Tenemos aquí cómo se inicia la Edad Moderna. En Italia, siglo XIV-XV, en Europa más tarde, siglo XVI. Por tanto, fijaos que el Renacimiento viene de renacer, renacer de la cultura clásica, griega y latina. Estamos en el fin del feudalismo y con la llegada del antropocentrismo, que todo gira alrededor del hombre, y también del humanismo, es decir, el saber, desarrollar la cultura, el saber humano. Se trata de restaurar el ideal educativo de la antigüedad. Aquí tenemos la primera gramática de la lengua española, de Antonio de Nebrija, el desarrollo de la imprenta, y estamos en el reinado de Carlos I y V de España. Entonces, fijaos, aquí que vamos a tener una renovación estilística, un auge y esplendor de las letras españolas. Tenemos a nuestros poetas clásicos, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. ¿Cómo se introduce esta temática, estos tópicos y esta nueva métrica en la literatura? Pues aquí tenemos como germen principal la figura de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, que traen esta renovación de Italia. También importante la figura de Andrea Navallero, que era un diplomático italiano en la corte de Carlos V, que convence a Boscán y a Garcilaso para probar esta nueva métrica, los sonetos hechos al itálico modo que se estaban haciendo en Italia. Fundamentalmente consiste en desterrar el verso que se había estado utilizando hasta ahora, que es el octosílabo, para introducir un verso más largo, que es el endecasílabo. El endecasílabo, verso de 11 sílabas, va a ser como la estrella con la que van a formar sonetos y otras estrofas. Por lo tanto, fijaos que la renovación estamos hablando de temas, tópicos y nueva métrica, basada en el verso endecasílabo. Este punto consiste en desarrollar los grandes tópicos y temas, por tanto vamos a ellos. El primero, bucolismo, os puedo primero enumerar: bucolismo, platonismo, petrarquismo y estoicismo, de raíz horaciana. Y estos se desarrollan con una serie de tópicos que serán, por ejemplo, carpe diem, descriptio puellae, locus amoenus o beatus ille. Temas fundamentales de esta poesía: la naturaleza, que no va a ser un mero decorado, sino que tiene un papel fundamental, el amor y la mitología. Vamos a empezar por el petrarquismo. El petrarquismo es un punto que puede ser para desarrollar tal cual solamente el petrarquismo, porque es muy importante. Proviene del Canzoniere de Petrarca. El Petrarca, Francesco de Petrarca, era un poeta italiano y él desarrolló allí toda una historia de amor por Laura, una mujer que en realidad no sabemos si existió o no, pero esta mujer, que por lo visto vio por primera vez el Viernes Santo en la iglesia de Santa Clara de Aviñón, le generó un súbito amor, y él nos va a relatar toda la estructura de un proceso amoroso, que incluía, por un lado, la indiferencia de la dama y por otro, la muerte. Así él va a hacer unos sonetos divididos en dos secciones, que sería In vita e In morte di Madonna Laura. Entonces, sobre este cancionero se va a basar Garcilaso. Aquí tenemos la figura de Garcilaso. Fijaos, por ejemplo, este amor, que tiene que ser siempre un amor no correspondido, que bien acaba con la indiferencia o con la muerte. Fijaos cómo se refleja, vamos siempre centrándolo también un poquito con los poemas que nos toca para comentar,
como se refleja, por ejemplo, en la canción quinta de Garcilaso, en la Oda a la flor de nido, porque en esta oda lo que está haciendo Garcilaso sería intentar interceder en favor de su amigo Mario Galeota, porque se ha enamorado de una dama que se llama Violante Sanseverino. Esta dama, que vive en el barrio de Nido, por eso es la Oda a la flor de Nido, esta dama resulta que se muestra indiferente y fría ante este amante que está desesperado. Y así en la lira quinta dice: mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada, y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada. Fijaos, el aspereza de que estás armada significa esta indiferencia, esta dureza de la dama. Aquí tenemos el tópico de la belle dame sans merci, la dama sin piedad, que está dejando al amante en una situación miserable. Por otro lado, utiliza aquí estos términos bélicos, ¿veis? Estás armada, la aspereza de que estás armada. Esta aspereza es esta frialdad. Es bella, pero es fría. Como esta oda no la comentaré exhaustivamente, pensad que se llama Oda a la flor de Nido porque esta dama vive en el barrio napolitano de Nido. Por otro lado, Nido también es el templo de Venus en la actual Turquía. Entonces está jugando con este doble sentido de la palabra nido. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la frialdad. Pero, por ejemplo, la muerte de la dama, que también es un elemento de poetización, aparece en un soneto de Garcilaso, es el soneto 10, que dice: oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. En este soneto, el soneto 10, cuyo tema sería el recuerdo de un amor perdido que le causa dolor, en un momento fue felicidad, pero ahora que ella no está y pudiera ser bien que se ha muerto, le está causando dolor. Por eso dice: ¿quién me dijera, cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? ¿Veis? Parece que esté hablando de la muerte. ¿De la muerte de quién? Pues Garcilaso de la Vega, al parecer, estaba enamorado de una dama portuguesa, Isabel Freire, que era de la corte de Isabel que se va a casar con Carlos. Entonces, al parecer, Garcilaso cuando fue a la boda de Carlos con Isabel, debió conocer a esta dama portuguesa, Isabel Freire. Pero con tan mala suerte que esta dama se casó posteriormente, aunque por otro lado Garcilaso también estaba casado, pero recordad que este amor aparece casi siempre fuera del matrimonio. Esta dama se casó con Antonio de Fonseca, con otro caballero, y posteriormente murió de parto, con lo cual encaja plenamente con esta poetización que hemos dicho que hace Petrarca también de en vida y en muerte, porque también Garcilaso va a vivir como la muerte de su amada. Estos sonetos, al parecer, están inspirados en esta figura de Isabel Freire. Bien, siguiendo con el petrarquismo, veis cómo están todas las claves de esta composición, ¿no? De lo que es el petrarquismo. ¿En qué consistiría? En la supeditación en términos feudales del poeta a la dama. Es decir, el poeta actuaría como el vasallo y la dama como el señor. De alguna manera, el vasallo, es decir, el poeta, es alguien inferior que rinde culto a su amada, en muchas ocasiones exaltando su belleza. Por otro lado, la imposibilidad de que el conflicto amoroso tenga resolución feliz. Bien, hemos visto o porque la dama está casada o por la muerte. En cualquier caso, el amor supone un sufrimiento gozoso. Siempre es el tema de que es igual, es mejor amar aunque vayamos a sufrir. El amor como sufrimiento gozoso porque ennoblece el espíritu y porque eleva al poeta a un estado más sublime, le acerca a Dios. En este sentido está el tópico de la Donna Angelicata. Lo que está haciendo Petrarca y también posteriormente Garcilaso sería esta introspección en el sentimiento amoroso, es decir, el análisis exhaustivo del sentimiento amoroso, que puede pasar desde celos, dolor por ausencia, por la indiferencia de la dama, tristeza, etc.
También, por otro lado, la intervención lírica de la naturaleza que no será un mero decorado, como dije, sino la intervención de la naturaleza se enternece o se apiada o se compadece también de las penas del poeta. De modo que en ocasiones, por ejemplo, si se produce la ausencia de la dama, la naturaleza se angusta, es decir, se seca. En cambio, si la dama está, pues es primavera y aparecen las flores. Bien, fijaos cómo estos tópicos, el petrarquismo corresponde con unos tópicos que van a ser, por ejemplo, principal, he comentado la donna angelicata. La donna angelicata sería esta mujer sublime, angelical, que acerca a Dios, pero también tenemos, por ejemplo, el tema del carpe diem. El carpe diem, cuyo significado latín sería el último día, significa gozar, disfrutar del presente, de lo que tenemos, antes de que la vejez, el tiempo airado, destruya la belleza de la dama, la juventud, etc. Por lo tanto, sería aprovechar, ¿no? El canto de aprovechar la vida. Esto lo tenemos claramente en el soneto 23, que sería el primer soneto para comentar de la antología de Garcilaso. Fijaos, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Veis? Aquí el tema, resumido en un síntoma nominal, sería la invitación a la dama para que disfrute de su belleza antes de que llegue la vejez. Donde lo vemos claramente en el primer terceto, coged, con este imperativo, coged de vuestra alegre primavera, la alegre primavera, ¿veis? Sería la juventud, el dulce fruto sería la belleza, antes que el tiempo airado sería la vejez, el paso del tiempo, cubra de nieve, esta es la nieve, que sería las canas, la hermosa cumbre, que sería la cabeza. De una manera, fijaos que sería todo metafórico y le está diciendo que esa belleza desaparecerá. Y aquí está la clave en el primer terceto. Cuando dice marchitará la rosa el viento helado, esta rosa hace referencia al Colige Virgo Rosas del poeta latino Ausonio, donde tenemos esto, ¿no? De que la rosa coge doncella la rosa y la rosa es ella, ¿no? La juventud, porque se marchitará. Bien, esto recordad que está en el soneto 23. Por otro lado tenemos el bucolismo. Vamos a ver el bucolismo como otro de los temas fundamentales. Aquí tenemos cómo lo pastoril fue uno de los grandes temas renacentistas. El pastor representaba la Arcadia, el siglo de oro, un mundo pasado no corrompido. Virgilio, con las bucólicas o las églogas, va a ser el modelo a seguir por estos pastores que están idealizados, son pastores que son figuras literarias, que están en un marco natural, bucólico, de ahí vienen las bucólicas, y en este marco ideal se lamentan del desamor de la dama, de la muerte, etc. Entonces esto vemos que corresponde con otro tópico, que es el locus amoenus. El locus amoenus es el lugar ameno, el lugar agradable. ¿Qué elementos son los elementos estereotipados para configurar este tópico? Pues el prado verde o el verde prado, siempre con epítetos. El epíteto precede al nombre, por tanto sería el verde prado, la fresca sombra, los árboles cantando, las flores, las aves cantando, los árboles, las flores, el agua cristalina. Es decir, que siempre es la depuración estilística de este marco, puesto que se convierte en reflejo, diríamos, de la armonía divina. Claramente lo expresa esto Garcilaso en sus églogas. Recordad que las églogas
son esta recreación pastoril, pastores, que realizan un diálogo en este marco natural, pero como vosotros no vais a leer en la antología ninguna de las églogas, lo podemos ver, por ejemplo, en la vida retirada de Fray Luis de León. Lo digo porque me gusta que vayáis viendo ejemplos. Entonces, en la Oda a la vida retirada, luego veremos aquí el tópico, pero vamos a ceñirnos ahora al locus amoenus. Fijaos, cuando está exaltando a partir de la lira 5, esto sería desde la lira 5 hasta la lira 13, creo que es. Bien, fijaos, aquí tenemos el locus amoenus, o campo, o monte, o río. Va diciendo un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. Bien, pues aquí va diciendo, despiértenme las aves, con su cantar suave no ha aprendido. ¿Veis? Del monte la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, veis el elemento del agua. Y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. Entonces, fijaos, ya tenemos un huerto, agua, verdura, ¿no? El elemento verde, flores. El aire el huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. ¿Veis cómo se va desarrollando todo este tópico y han aparecido todos estos elementos de los que os hablaba? Aquí claramente sí que es un poema que tenéis que comentar y está aquí el locus amoenus. Bien, otro de los temas es el neoplatonismo. Vamos a ver el neoplatonismo. Neoplatonismo porque es un nuevo platonismo, basado en las teorías filosóficas del griego Platón, del filósofo Platón. Este hablaba de un mundo de las ideas y esto se aplica a la concepción idílica del amor. Petrarca recoge estas dos filosofías muy próximas, la del amor cortés y la del neoplatonismo. En el neoplatonismo la dama es alguien ideal, espiritual y a la vez imposible, puesto que a veces es una mera imagen que está en el alma del poeta. No es más que una imagen impresa en el alma del amante, como bien nos dice Garcilaso en su soneto quinto. Entonces, por ejemplo, cuando comentéis el soneto quinto, no dejéis de hablar de esto del neoplatonismo, porque puesto que es un soneto cuya base es esta, todo el neoplatonismo, porque fijaos cómo empieza. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribistes, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Bien, fijaos cómo aquí cuando empieza escrito está en mi alma vuestro gesto, quiere decir que lleva el alma, es decir, la imagen de ella impresa en su alma. Por lo tanto, es algo espiritual. Entonces, este rostro de la dama, que tiene guardado en su alma esa imagen, dice, cuanto yo escribir de vos deseo, quisiera escribir toda esa belleza que tenéis, pero vos solo lo escribisteis. Es decir, vuestra imagen ya lo dice todo y yo solamente leo. Yo solamente leo en esa belleza. Tan solo que aún de vos me guardo en esto estoy. También me guardo en esto es estas normas del amor cortés que comentamos en la Celestina, que es que el caballero tiene que guardar en secreto su amor. Esto es para mí, me lo guardo en secreto. Y en esto estoy y estaré siempre puesto, en amaros, en esta tarea de amaros. Aunque no cabe en mí cuanto en vos veo. Fijaos cómo le sobrepasa un poco esta belleza, esto es una hipérbole, pero de tanto bien lo que no entiendo, creo. También la hipérbole de tengo ahora tanto bien
que no lo entiendo, pero lo creo. Entonces aquí también aparece como el concepto de la religión, ¿no? Religio amoris. Además habla de fe, tomando la fe por presupuesto. Después va a decir confieso yo teneros. Esto de la confesión, la fe, es este amor, ¿no? Que es algo más que está como deseo, como fe, como creencia, que como algo real. Por eso dice, mi alma os ha cortado a su medida, como si fuera un traje cortado, hecho a su medida, y por hábito del alma misma os quiero, con esta doble interpretación también del hábito, ¿no? El hábito es un traje, pero aquí ahora lo que tenemos es que traje es el amor que está hecho a su medida. Por eso también es platónico, neoplatónico, porque la amada responde a todo ese ideal que él quiere tener. Por eso dice, os ha cortado a la medida de mi amor. Y también el amor como justificación de la vida y de la muerte, lo es todo, ¿no? Cuando tengo confieso yo de veros, entonces fijaos como el tema aquí de este soneto podía ser una declaración de amor eterno, una confesión de amor, más allá de la vida y de la muerte. Por vos nací, es decir, que él existe en cuanto ama, por eso tiene la vida. Y cuando dice por vos he de morir, como en esta perífrasis de obligación, es como que si tengo que morir, moriré y por eso por vos muero. También la muerte de amor, ¿no? El amor concebido como ir muriendo, porque es también ir sufriendo. Aquí tenemos el concepto, fijaos, veneración, adoración, divinización de la dama. Y por tanto lo que tenemos aquí en esta veneración, en la que ella es casi una diosa, pues tenemos este proceso de neoplatonismo claramente. Bien, aparte de este concepto de que ella está impresa en su alma, fijaos también el tópico, también neoplatónico, por tanto aquí en neoplatonismo podemos aplicar dos tópicos, que sería este de la divinización, de la donna angelicata, pero también la descriptio puellae. La descriptio puellae, la vemos mejor en el soneto 23. Aquí, por ejemplo, podemos para inspirarnos ver la imagen de la Venus, del nacimiento de Venus, de Botticelli. Aquí ahora no la tengo en color, pero fijaos que ella sale de una concha y los cabellos rubios, dorados, que va meciendo el viento. Entonces, fijaos que según este canon de belleza, reúne unos elementos, unos requisitos que serían pues la dama rubia, por lo tanto los cabellos como el oro, cabellos de oro, el blanco cuello, ¿no? La dama siempre blanca, los ojos claros, la blanca piel, la blanca tez. También fijaos cómo todos estos elementos configuran una serie de metáforas que ya están como lexicalizadas, ¿no? Fijas, cabellos oro, sol, fijaos, tez rosa, es decir, la tez es el rostro, que es rosa, pero que también es azucena, porque también es blanca, es decir, blanca con sonrosado en las mejillas. También muchas veces en alusión a la frialdad también de la dama, esa blancura. Más bien la dureza de la dama se expresa con la nieve, el mármol, los ojos claros, luminosos, pueden ser astros, los labios rojos, como el clavel, el coral, el rubí, los dientes perlas, los dientes como perlas, el cuello como cisne, esbelto, firme, y que además connota blancura. Claro, esta belleza externa en realidad no es más que un eco de la belleza interior de la dama. Y ambas, dijéramos, constituyen un destello en la tierra de la belleza y la bondad divinas. También otros atributos espirituales como la honestidad, la integridad, etc. Entonces, fijaos cómo en el soneto 23 tenemos esta descriptio puellae en los dos primeros cuartetos. De este modo, el poema, el soneto, se dividiría en dos partes. En los dos cuartetos, la descripción de la dama, es decir, la descriptio puellae, y en los dos tercetos, ya claramente el carpe diem. Ese es un soneto muy bonito para hacer el comentario de texto. En tanto que de rosa y azucena, ¿veis? Mientras
vuestro cutis sea rosa y azucena y se muestre la color en vuestro gesto, vuestro mirar ardiente encienda el corazón y lo refrena, ¿veis? Enciende y refrena también estos tópicos, esta antítesis de enciende la pasión del poeta, pero por otro lado tanta belleza también le atemoriza. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, esto representa que de un filón de oro se escogió su cabello de lo mejor del oro, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto el viento mueve, aquí hay claramente un hipérbaton, sería el viento, que es el sujeto, está moviendo con vuelo rápido el cabello por el hermoso cuello blanco enhiesto. ¿Veis? El cuello blanco enhiesto es firme. Y el viento mueve, esparce y desordena ese cabello de oro. Hace estos tres agentes en clara personificación. El viento siempre tiene como un componente erótico en la poesía y aquí lo que está haciendo es desordenar como una personificación del viento expresamente el cabello de la dama. Por tanto, aquí veis está todo este paradigma, todo este tópico de la descripción poelae. Claramente tenéis la separación, dos cuartetos, dos tercetos en este soneto. Bien, tendremos que hablar también de otro tema que sería el estoicismo. El estoicismo proviene de Horacio, por eso cuando decimos que tiene raíz horaciana. Horacio fue el modelo para la oda y la sátira. Y aquí este estoicismo lo vamos a ver sobre todo en la antología a través de las odas. Por ejemplo, en la oda a la vida retirada de Fray Luis de León. En ella lo que hace Fray Luis de León es una alabanza a la vida del campo frente a la vida de la corte, de la ciudad. La vida del campo le ofrece esa paz, esa tranquilidad, ese camino de ascetismo que quiere conseguir frente a la corte o a la ciudad. Y esto corresponde al tópico del Beatus Ille. Beatus Ille es feliz aquel que encuentra la senda de sabiduría y se aleja del mundanal ruido. Fray Luis era un poeta ascético, lo veremos cuando trabajemos la poesía religiosa, que consideraba que para llegar a la paz espiritual y a la unión con Dios había que primero emprender un camino purgativo de alejarse del mundo mediante sobre todo del estudio y la virtud, ya que en su figura destaca sobre todo su humanismo, su saber, su cultura. Entonces va a ser el estudio, la virtud, además del recogimiento, lo que va a llevar a ese acercamiento a algo divino. Fijaos cómo se inicia esta oda que está escrita en liras. Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Veis? Esta es la vía de ascetismo, de estoicismo, alejarse del mundanal ruido, que representaría la ciudad. Así va diciendo que no tiene preocupaciones de poder, no tiene su pecho lleno de soberbia, sino que va buscando ese locus amoenus. Y más adelante, en la lira 15, dice: a mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me baste, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Antes hemos visto como una especie de metáfora en la que los poderosos estaban en una ciega noche, en una tormenta, se ahogaban en una tormenta, cuando decía el mar enriquece a porfía, es decir, estos cuerpos que estaban enriqueciendo el mar porque están en el mar, se están ahogando. En cambio, él ha salido de ese naufragio y ahora está refugiado en esa. ¿Por qué esa pobrecilla mesa o esa vajilla que no es de fino oro? Porque tenemos aquí el tópico de la aurea mediocritas, es decir, la humildad es la dorada medianía, la humildad de lo sencillo, de lo justo para sobrevivir. Grandes lecciones las que nos da aquí Fray Luis en buscar esa humildad en lo sencillo. Porque fijaos, y mientras miserablemente se están los otros abrasando, en sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando. ¿Veis? Mientras tanto él está escuchando la música celestial del universo, cantando tendido a la sombra, ¿no? Este es el ideal, dijéramos, de haber encontrado esa vía espiritual de paz.
él no hablará de ese contacto divino expresamente, no es tanto la vía unitiva, pero sí la vía un poco purgativa en la que he encontrado ese camino de paz. Muy importante, por lo tanto, que habléis de todos estos temas y que lo cerremos hablando de la mitología, la importancia también de la mitología en esta literatura, porque será uno de los grandes temas renacentistas. Los mitos fundamentalmente están empleados para ponerlos como ejemplo. Normalmente son una historia amorosa que acaba en tragedia, trágicos amores, en las cuales alguno de los amantes ha sufrido una metamorfosis. Por tanto, aquí fijaos como bebe de las metamorfosis de Ovidio. Así, por ejemplo, Apolo y Dafne, Dafne convertida en un laurel, ayudada para que no sea acosada por Apolo, o bien, por ejemplo, Cupido con su presencia de lanzando flechas de amor o de odio, si son de oro de amor, si son de plomo de indiferencia. Febo, por ejemplo, que aparece en la oda Juan de Grial, que sería el dios del sol cuando va saliendo el amanecer. Pero, por ejemplo, os quería comentar un tópico que es muy posible que cuando lleguéis a analizar la oda quinta, la que hemos dicho de la oda Flor de Nido de Garcilaso, se os pase desapercibido porque no es un tópico muy frecuente, que es el tópico de Anahárete e Ifis. Cuando hemos dicho que Garcilaso está intercediendo para que esta dama sea piadosa, le pone el ejemplo de Anahárete. Le dice, no te pase, hágate temerosa el caso de Anahárete. Y cobarde, que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde, y así su alma con su mármol arde. ¿En qué significa esto? Pues significa que ella ha sido convertida en estatua, en piedra, por haber sido indiferente al amante, pero a Ifis, pero no indiferente, sino que ha causado su propia muerte, puesto que Ifis se ha suicidado, se ha colgado frente a la puerta de Anahárete, y ella se asoma y ve allí el cuerpo vivo, dice, del miserable amante allí tendido. Es decir, que además va especificando y al cuello el lazo atado, con que desenlazo de la cadena, el corazón cuitado, y con la breve pena compro la eterna punición ajena. O sea que es un castigo eterno el que va a recibir esta dama por esa frialdad, porque entonces cuidado, porque este caballero ya sufre las penas de amor, ya está diciendo que no coge el caballo ni la espada, por lo tanto está pronto a morir, y si ella sigue con esa dureza o frialdad, puede ser que el castigo sea como el de Anahárete, que se convirtió en piedra. Además, vamos viendo toda esta metamorfosis, porque fijaos, o tarde arrepentirse, o última terneza, cómo te sucedió mayor dureza. Es decir, que vamos viendo cómo realmente esa frialdad se convierte en algo externo, porque ella se va transformando todas sus entrañas en piedra. Igual que cuando vemos que Dafne se va transformando poco a poco en árbol. Además, como muy bien ejemplarizadas y vistas estas transformaciones, como algún castigo. Por lo tanto, le hace este apóstrofe a la dama diciendo, cuidado, no te vaya a ocurrir como esto. ¿Veis? Siempre están puestas como ejemplo y después se aplican al caso actual. Por eso, no quieras tú, señora, de némesis airadas las saetas probar. Por Dios, ahora, baste que tus perfectas obras y hermosura a los poetas den inmortal materia. Sin que también en verso lamentable celebren la miseria de algún caso notable que por ti pase triste, miserable. Es decir, no vaya a ser que canten también la desgracia que has traído a algún amante, triste y miserable. No solamente canten tu belleza. Por tanto, el carácter admonitorio hacia la dama, aquí el tema sería la advertencia a la dama para que cambie su actitud, deponga su actitud y deje de ser cruel. Entonces, muy importante comentar la mitología. Pero esta mitología, por ejemplo, saldrá también en versión paródica, comentar cómo a veces la mitología puede convertirse en el barroco en su versión paródica. Por ejemplo, en la letrilla Ande mello caliente rías de la gente, de Luis de Góngora, donde aquí cuando lo comentéis, porque fijaos que sería el tópico de Laurea Mediocritas, pero en versión paródica, porque aquí va diciendo que él, si tiene una pobre mesilla
quiero más una morcilla que en el asador reviente y ríase la gente. Fijaos como que esto es lo mismo que dice coma en dorada vajilla el príncipe, pero yo con mi pobre mesilla y mi morcilla, que reviente el asador, ya tengo bastante. Porque al utilizar morcilla, bellotas, castañas, etcétera, aquí es la parodia de este aurea mediocritas, la versión más, como más grotesca o cómica. Y para eso fijaos cómo habla de Píramo y Tisbe, que son estos amantes por los antecedentes de Romeo y Julieta, porque los dos acaban muertos, pensando uno que ha muerto se mata, entonces resulta que los dos acaban muertos, y acaban muertos como los dos bajo la misma espada. Y entonces sobre esto está haciendo esta comedia, ¿no? Porque dice, pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo una espada, dos se juntan ella y él, sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente y ríase la gente. Es decir, si esta espada ha servido de lecho mortuorio para los dos, pues bueno, pues yo lo que voy a hacer con esto es como un pincho, ¿no? Un pinchito, es decir, tisbe será un pastel y la espada será mi diente porque me lo voy a comer. Entonces, fijaos que es como la degradación de este tópico, es la parodia del tópico. Lo mismo hace con Leandro Hiero, que también los poetas lo han ido mencionando. Leandro atraviesa cada noche el Helesponto para ver a su amada Ero, que está en la otra orilla, pero Ero siempre mantiene una llama encendida hasta que esta llama un día en una tempestad desaparece y el amante desorientado se ahoga. Pero aquí, como vemos que dice Góngora que se ahoga, pues en vino, porque fijaos, dice, pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar la blanca o roja corriente. Es decir, que sea Leandro el que pase esa corriente, que yo aquí lo que quiero pasar en el golfo de mi lagar es la blanca o roja corriente, haciendo referencia al vino blanco o al vino tinto. Por lo tanto, fijaos también cómo estamos aquí ante la parodia del tópico. Lo mismo también sale Filomena, escuchando a Filomena, que sería el ruiseñor, etc. Entonces, fijaos que tenemos como la versión seria y la versión paródica. También, por ejemplo, cuando hagáis al licenciado Juan de Grial, la Oda de Fray Luis, que os puede salir para comentar, que es una exhortación al amigo para que escriba y para que siga cultivando su espíritu, ya que Fray Luis ha sido apresado por la Inquisición. También aparece aquí Íbico y las grullas. Entonces dice, ya el ave vengadora del Íbico navega los nublados. Entonces fijaos que Íbico sería un poeta griego que fue asesinado por unos ladrones y las grullas actuaron como delatoras de ese crimen. Y por tanto, cuando se ve las grullas que emigran hacia lugares más cálidos, no hacia África, pues las grullas son como las vengadoras de Íbico. Y aquí aparece ya el ave vengadora del Íbico navega los nublados, que quiere decir que como hace mal tiempo, las grullas marchan. Porque ahora lo que está entrando ya es octubre, ¿no? Es decir, sería ya pronto el invierno, el inicio del curso universitario. Entonces se utiliza también aquí la metodología. Por lo tanto, esto lo he dicho como para ejemplos, para que vayáis poniendo y para que lo analicéis, porque es imposible no introducir estos tópicos, no estudiar estos tópicos. Es imposible no estudiarlos y entender estas poesías. Hay que trabajarlos para entender lo que los poetas nos están diciendo en estos poemas clásicos. Pero realmente cuando los comprendéis, pues ya veis que el poema adquiere una nueva dimensión y también nos gusta mucho más. Bien, entonces para el próximo vídeo dejaré la métrica, los tipos de estrofas, que también es muy importante. Fijaos que en este lo que hemos centrado es el contenido, que serían los tópicos y los temas de la poesía áurea. Hasta el siguiente vídeo.